Mi nombre es Carmen Tapia, yo soy jefe de servicio de cuidados críticos obstétricos del Hospital Rebagliati. Algunos de los alumnos ya me conocen, los que son de la sede. La intención de esta charla es darles algunos alcances respecto al manejo de las hemorragias después de parto en el puerperio inmediato, que pueden ser básicamente en un parto vaginal, que es el más frecuente, ¿no? El 90% de casos que van a ver ustedes van a ser por parto vaginal, y también se dan las complicaciones después de la cesárea. ¿Okay? Entonces, vamos a definir qué es una hemorragia posparto. Las hemorragias posparto pueden ser primarias durante las primeras 24 horas posteriores al nacimiento del neonato, y también pueden ser secundarias si ya han pasado 24 horas, y también podremos considerar hasta las 12 semanas después del parto. Y en estos casos dan otras causas, ¿no? Como podrían ser la retención de restos. Vamos a ver ahora. Es importante definir que la mortalidad materna, acá tenemos todo el círculo de la mortalidad materna, y la mayor parte de la mortalidad es la primera causa de muerte en el Perú. Es la primera causa de muerte en el Perú, sobre todo de las muertes directas. ¿Qué quiere decir muerte directa? Mortalidad materna, que la causa es obstétrica y es prevenible. Todas las causas de mortalidad son prevenibles. Nosotros, como país subdesarrollado, tenemos esa mala estadística con respecto al manejo de las pacientes. ¿Cuáles son los factores? Probablemente en relación con el acceso, ¿no? Muchas de estas pacientes viven en lugares muy alejados a los centros de salud, y el parto generalmente puede ser domiciliario, porque ellas no tienen acceso a la salud. Un centro de salud no está diseñado cerca de esta población, y hasta que lleguen y se complican y le pasen la voz a un personal de salud que no necesariamente es un médico, puede ser una obstetriz, puede ser un personal técnico de enfermería que a veces hay en los lugares rurales, son los que tienen que saber y solucionar estos casos. Entonces, el manejo de la hemorragia no solo es para los médicos, sino tiene que ser difundido entre el personal de obstetrices, tiene que ser difundido entre el personal técnico y todos los sanitarios que podrían atender a una puérpera en un lugar rural muy alejado. Entonces, nosotros, al ser un país tan subdesarrollado, nuestra primera causa de muerte es por hemorragia, y esta hemorragia generalmente es durante el puerperio inmediato, no el mediato. Esa es la primera causa de muerte. Acá tenemos un 28.3%, que en los últimos años varía, ¿no? 27, 30, pero vamos por ahí, que la tercera causa de muerte en total, pero es más de la mitad de la muerte que se da de causa directa, es decir, por problemas obstétricos. La segunda causa son los problemas hipertensivos, ¿no? Esto es una estadística de MINSA, ¿no? MINSA es el primer ente que comanda todas las normas a nivel nacional, tanto a norma de salud, norma a Fuerzas Armadas y a particulares. Lo que dice MINSA es lo que dice la ley de salud en el Perú. Y entonces, esta estadística nos va a dar pues, precisamente esa deficiencia que tenemos nosotros para poder reconocer este tipo de patologías, y sobre todo el manejo. Y el manejo es muy importante, como vamos a ver ahora. Los trastornos hipertensivos son tema de otra clase probablemente, pero también es necesario que lo sepan, que es la segunda causa de muerte. Y en salud es al revés. En salud la primera causa de muerte para nosotros, como son otro tipo de población, no necesariamente rural, son personas que tienen acceso a un trabajo, a una remuneración y a un seguro. La primera causa de muerte son los trastornos hipertensivos. Sin embargo, la hemorragia también está ahí como segunda causa. Se invierte un poco
de acuerdo al tipo de población. Pero ustedes tienen que saberlo como población en general. Otras causas directas van el 9.8%, el aborto, que acá está en rosado, es también el 1.1%, que podrían haber hemorragias posaborto, pero que no suelen ser tan terribles como las hemorragias que se dan en el puerperio. Y acá tenemos las indirectas, que pueden ser pues, problemas asociados, ¿no? Pacientes con alguna patología que salen gestando, que puedan tener insuficiencia cardíaca, cáncer, etcétera, ¿no? Estas son las causas que no directamente son obstétricas, pero que la paciente lleva como parte de su embarazo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Bien, vamos a ver las causas de muerte materna por hemorragia. Dentro de las hemorragias vamos a tener, hay diferentes causas, ¿no? Dentro de toda la muerte que hemos visto por hemorragia, también la primera causa es la atonía uterina. Acá estamos viendo con un 37%. Y peleando el segundo puesto con la otra causa, que es la retención placentaria. Sin embargo, esta retención placentaria, ¿en qué se convierte? Porque no se va a morir por la retención placentaria propiamente dicha, sino la retención placentaria va a producir hemorragia. Entonces, si sumamos este 37% más este 41%, tenemos casi más de la mitad de causas de muerte materna. Y la otra causa menos frecuente es la rotura uterina, ¿no? La rotura uterina, tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, que siempre va a estar en el 4%, ¿ya? Esto es cuando hay una desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, DPPNI, ¿ya? Siempre van a tener esas siglas, que significa que la placenta se ha desprendido antes del alumbramiento, es decir, con el feto dentro. Y esto puede producir muerte fetal, puede producir hemorragia y puede producir la muerte materna por coagulación intravascular diseminada que se va a dar. La placenta previa también ocupa el 4% y ahora nosotros estamos viendo que este 4% puede aumentar. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes primigestas, ¿qué hace el médico? Ah, se mueve, córtala, opérala. No le dan la opción del parto vaginal. Entonces nosotros tenemos que tener, sobre todo en las clínicas, ¿no? Todas las pacientes, nosotros tenemos un índice de cesáreas del 70%, cuando lo normado por MINSA es hasta el 45%. Dizque, porque somos un hospital de referencia y qué sé yo, podría ser. Pero de todas maneras, en los centros internacionales donde existe la misma condición, el índice de cesáreas no sube del 50%, nosotros estamos en 70%. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las cesareadas anteriores en su siguiente embarazo, ¿qué van a tener? Una inserción anómala de placenta. Van a tener la placenta previa, van a tener la placenta increta, la percreta, y etcétera. Todas las complicaciones. ¿Por qué? Porque tuvo una cicatriz por una cesárea anterior. Entonces, todo lo que se ocasiona. Y menos frecuente es el embarazo ectópico, ¿no? Como causa de hemorragia. Dentro de la frecuencia de las hemorragias, de acuerdo al parto, acá tenemos las más frecuentes son las puerperales, que es lo que nos toca conversar el día de hoy. Durante el embarazo puede haber hemorragias, sí. Esto básicamente es el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, y durante el parto, ¿no? Que estamos en pleno expulsivo, puede haber una rotura uterina, pero en el puerperio se da la mayor parte, ¿ok? Acá tenemos las 4 Ts. Dentro de las causas existe una mnemotecnia que ustedes tienen que reconocer, que van a ser las 4 Ts. ¿Cuáles son las Ts? Tono, trauma, tejido y trombina. Nuevamente, tono,
trauma, tejido y trombina. Esas siglas nos ayudan a determinar cuáles son las causas, y acá he englobado la que tiene más frecuencia, que es la del tono. Ya hemos recordado a mis queridos alumnos de práctica, y de repente por ahí está José, por ahí está Manuel. Hoy día recién he tenido un grupo nuevo de práctica. Entonces a mí me gusta recordarles a mi grupo de seminario, también mis queridos amigos de seminario, que creo que son 35 los de la sede, me gusta que ustedes conozcan los conceptos básicos. Y entonces si nosotros hablamos de atonía, tenemos que saber que el tono uterino es entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Entonces, cuando después del parto, por una sobredistensión uterina, que puede ser por una gestación múltiple, una macrosomía, polidramnios, o alguna malformación fetal, por ejemplo, un hidrops fetal que te da una tumoración cervical tremenda en el feto, o una hidrocefalia, ¿no? Dilatación de las cavidades de los ventrículos cerebrales bien dilatados, que también hacen que el útero se distienda. La pared muscular del útero va a tener tanta distensión que ya no va a responder a sus receptores de oxitocina, que se deben activar en el momento del puerperio, ¿no? Todo el embarazo va, la placenta sale, y esto va a hacer que se activen estos receptores, ¿no? La progesterona disminuye, los estrógenos aumentan, como ya saben, mi grupo de grupos de prácticas, y yo supongo que todos también están discutiendo dentro de sus prácticas clínicas. Entonces, este desequilibrio que existe entre la disminución de la progesterona y el incremento del estradiol, o mejor dicho, del estriol, va a hacer que exista mayor cantidad de receptores para la oxitocina. Pero ¿qué pasa cuando hay una sobredistensión? Ese mecanismo no se va a activar. Vamos a romper esas fibras. ¿Qué fibras tienen músculo? A ver, el delegado que me diga qué fibras tienen músculo dentro de la célula muscular. Chicos, a ver cuántos son. 151. A ver, uno de los 151. Las fibras de actina y miosina, ¿no? La actina y miosina van a estar completamente estiradas, que cuando llegue el mecanismo de, por más calcio que haya, van a responder, no va a haber respuesta. Y entonces esto va a generar una disfunción del tono, y esa disfunción del tono va a crear la atonía. ¿Y para qué se contrae el útero, doctores? ¿Para qué se contrae el útero en el puerperio? Alguien que me diga. Se va a contraer, menos mal que estamos en teoría, no hay problema. Si no responden, no hay problema. Se va a contraer para evitar la hemorragia. Es un mecanismo que evita la hemorragia. El mismo mecanismo que hay cuando hoy día les explicaba a mi grupo la menstruación, ¿no? ¿Qué hace el endometrio cuando empieza a tener baja de estímulo de la progesterona que viene del cuerpo lúteo? Se liberan prostaglandinas vasoconstrictoras, ¿no? Se liberan estas prostaglandinas del endometrio, y estas prostaglandinas también hacen que se contraiga esta musculatura. Van a actuar sobre los receptores y van a producir contracción. Y en este caso, no existe ese mecanismo, no hay esa respuesta. Y entonces vamos a tener una atonía uterina y vamos a tener una hemorragia masiva. Es como si hubiéramos cortado la aorta cuando nosotros dejamos a un útero que no se contrae. Pierde sangre. La mujer tiene 4 o 5 litros y medio de sangre en su cuerpo y va a tener pérdida masiva en menos de 15, 20 minutos del puerperio, y si nosotros no hacemos nada, la paciente se nos muere en nuestras narices. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a este mecanismo. También puede haber una infección.
La corioamnionitis va a producir una infiltración de leucocitos, de todas las células blancas en todos los músculos, y los músculos van a estar inflamados y el mecanismo de contracción tampoco se va a dar, ¿no? Esto puede ser por una ruptura prematura de membrana prolongada. Nos gustan las siglas en obstetricia y en medicina, ¿no? RPM, por si acaso, es ruptura prematura de membranas prolongada, y que ya va a producir una corioamnionitis y que también va a afectar estos mecanismos de contracción uterina. Puede haber alguna anomalía uterina y también el uso de fármacos uterorelajantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Tenemos pacientes con preeclampsia severa en los que estamos usando el sulfato de magnesio, estamos usando el nifedipino, etcétera, ¿no? Anestésicos en un parto con analgesia, y la respuesta a la oxitocina endógena no va a existir. Y esa también puede ser una causa de atonía. Y la atonía va a producir hemorragia masiva. Esta es la primera causa, entonces, y acá estamos explicando estos factores. Otra posibilidad es el trauma, ¿no? La laceración cérvico-vaginal. A veces el útero se contrae con tanta intensidad que el cuello recién se está dilatando, pero de pronto puede ser tan intensa, o porque nosotros le hemos indicado que se coloque misoprostol o que se coloque oxitocina, y la contracción va a ser tan intensa que va a lacerar el cuello. Sabemos que el cuello tiene otra estructura, no es una estructura fibromuscular o fibroelástica, ¿no? A ver, Manuel o José, ¿están por ahí o no han venido? ¿Qué pasa con el cuello cuando se incorpora? Chicos, ¿están con micro? No. Alguien que sepa qué pasa con el cuello cuando se incorpora, el cuello, el segmento. ¿Nada? No recuerdo. Doctora, ¿ocurre el borramiento? Sí, Claro, el borramiento. ¿Por qué se da el borramiento? un reblandecimiento del cuello. Ay, eso me lo dice mi vecina. ¿Cuál es otra? La causa principal. A ver, ¿dónde están mis alumnos de mi grupo? Chicos, ¿están ahí? Doctora, hidrólisis celular. Claro, hay una hidrólisis, ¿ya? Hay una hidrólisis de todo el colágeno que forma el cuello, y esa hidrólisis del colágeno es que hace que se incorpore, que se borre, que desaparezca, que se integre. Entonces, usted va a sentir cuando hace el tacto que el cuello está como una lámina, ¿no? No solo es aprender cómo se toca, sino por qué se da ese mecanismo. Y entonces el cuello y el segmento van a tener esa textura tan fina, tan delgada, que viene una contracción con toda la intensidad y ¡guau!, puede lacerar tanto el cuello como la vagina, ¿no? El parto precipitado, ¿no? O de repente cuando nosotros colocamos un forceps, ¿no? Cuando colocamos un forceps, y también vamos a provocar esa laceración, esa ruptura. Cuando se hace una histerectomía en la cesárea, también podría haber un trauma. La rotura uterina, la inversión uterina. El otro día ha habido una inversión uterina en piso, cuando se está dando el puerperio, ustedes están ahí esperando que se produzca el alumbramiento, la salida de la placenta, y entonces alguien, una interna muy acuciosa, dijo, ay, hay que estar traccionando el cuello, ¿no? O el cordón. Cuando empezó a traccionar, el útero tranquilito empezó a invertirse, y ya no hubo oportunidad de poder revertir esta inversión. Y una inversión uterina ya consolidada, hemorragia, y la paciente se muere si no le sacamos ese útero. ¿Ok? Placenta fúndica, tracción excesiva del cordón en multíparas, ¿no? Esto, tener mucho cuidado cuando atiendan el alumbramiento. Hay que tener la mano en la parte del fondo uterino, como les deben haber enseñado cuando atendemos un alumbramiento. Luego, la otra T de tejido puede ser por restos que quedan durante la cavidad o dentro de la cavidad.
por un alumbramiento incompleto, que podría ser por una cicatriz previa, ¿no? Las membranas a veces quedan pegadas en la cicatriz, o podrían haber anomalías placentarias como las placentas subcenturiatas o el cotiledón accesorio. Por ahí tengo alguna imagen. Luego tenemos la última T, que es la trombina, que son alteraciones de la coagulación, que pueden ser preexistentes, como la hemofilia, que tiene que ver con la parte genética, o el von Willebrand, que son alteraciones de algunos factores, ¿no? El factor 8 o 9 de von Willebrand. Y estas pueden generar una hemorragia. ¿Y esto cómo se corrige? Le pasamos el control prenatal, la historia que tuvo sangrado en el parto anterior. Señora, se ha hecho el estudio de von Willebrand, entonces le vamos a pedir, y justo le encontramos que su dosaje es menos de 150, ¿no? En el dosaje de factor de von Willebrand. Entonces, señora, hay que tener cuidado durante el parto, pero si nosotros no lo pensamos, no lo pedimos, no lo preguntamos, y vamos a tener el problema de la hemorragia durante el parto, y no vamos a tener el factor, que no todas las clínicas lo tienen y no todos los hospitales, pero si nosotros sabemos que la paciente lo tiene, con tiempo se va consiguiendo o se va refiriendo a la paciente a lugares donde pueda contener esto, y ya la ponemos con el nombre de paciente con deficiencia de von Willebrand o síndrome de von Willebrand, ¿ok? La hipofibrinogenemia, antecedentes familiares de coagulopatías, etc. Luego, pacientes que tengan procesos hematológicos como esto es el PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, la preeclampsia severa, el síndrome HELP, la coagulación intravascular diseminada. Y acá están las siglas de todo lo que les estaba diciendo, yo recordando mi memoria. Bueno, ya, entonces, acá tenemos todos los factores de riesgo, las cicatrices previas, como ya les he comentado, la edad mayor a 35 años es un factor de riesgo. Una mujer de 20 años, de 25 años, no va a tener los tejidos como una mujer de 35. Los tejidos se van volviendo un poco más leñosos, las arterias más esclerosadas, y si ha tenido una alimentación inadecuada, va a tener mucho más esclerosis en todas las arterias, ¿no? En las mujeres después de los 35 puede dar tranquilamente un infarto. En cambio, a las menores es más difícil, por eso el parto se vuelve de mayor riesgo, ¿no? Sobre todo si tiene factores comorbilidades. Luego tenemos el polidramnios, ¿no? Que es el incremento del líquido dentro de la cavidad amniótica, que podría deberse a un 80% son idiopáticos. La gestación múltiple, ahora vemos mucha gestación múltiple en relación a fertilización in vitro. Las múltiples espontáneas son menos del 2-3%, pero las múltiples que ya provocadas, entre comillas, es por la fertilización in vitro. Entonces a veces tenemos trillizos, a veces tenemos embarazos dobles, es más frecuente. También tenemos por cierto la multiparidad, los úteros más distendidos, con muchos partos, son factores de riesgo para hemorragia. La paciente con anemia o factores de coagulación alterados, legrados uterinos previos, el tabaquismo y el consumo de drogas también son factores de riesgo. Estos alteran los receptores de la oxitocina en el útero. Esto ya ustedes tienen que buscar sus revistas, pues, en relación a cada uno de estos temas, para que puedan corroborar lo que yo les digo. No me crean, yo puedo estar mintiendo. Lo más importante es que ustedes, como médicos, tengo mi paper dice que eso es cierto, ya, esta estadística está bien, siempre tiene que ser cruce de información, por favor, chicos, eso les pido. No voy a tener mucho tiempo para hablar hoy día, es mi única clase del curso, así es que quiero aprovechar para decirle todo lo que podría. Síndromes hipertensivos del embarazo, traumatismos abdominales, también, ¿no? Los accidentes de tránsito o los traumatismos que pueda ser dados con la pareja, ahora que hay mucha agresión o feminicidio, ¿no? Intentos de feminicidio, las hemorragias de embarazos previos, el trabajo de parto prolongado también puede ser una causa de que los receptores no estén funcionando adecuadamente y se provoque una atonía. Y alguna patología crónica materna, podría ser pues la diabetes, etc. Acá tenemos la foto de una gestante y la hemorragia, ¿no? Entonces,
Vamos a tener algunas definiciones. Las hemorragias puerperales, sabemos ya, esto solamente es para recordar, que la pérdida sanguínea menor a 500 es lo que debemos de tener en un parto vaginal. La pérdida sanguínea menor a 1000 o hasta 1000 se puede dar en una cesárea. Pérdidas sanguíneas menores a 1500 generalmente se dan en una cesárea histerectomía. ¿Por qué? Porque en la cesárea histerectomía nosotros hemos abierto el segmento se queda abierto hasta que nosotros podamos pensar en que la paciente está sangrando y tenemos que cerrar, pero el útero no se contrae, y hasta que nosotros preparemos la histerectomía, estamos haciendo la histerectomía de manera rápida, pero no es igual que una histerectomía de una no gestante. De la de gestante es mucho más aparatosa, más complicada, que podemos lesionar el uréter, que podemos lesionar la vejiga, porque lo estamos haciendo súper rápido. Y encima son arterias que de un centímetro de diámetro o menos, 0.5 centímetros de diámetro que tiene la uterina, va a subir a 2 o 3, a centímetro y medio de calibre. El calibre aumenta. Entonces todos los vasos están más dilatados y las arterias sangran más cuando se cortan. Y hay que ligarlas con más acuciosidad. Esta es una de las causas porque la hemorragia es hasta 1500 durante la cesárea. Hasta 1500, ¿ya? Menor o igual acá. Caída del hematocrito de hasta un 10% o 2.9 gramos, en la hemoglobina también se debe considerar como una hemorragia. A veces tenemos pacientes que van con 10 de hemoglobina a la cesárea o al parto y salen con 6.8, 7 de hemoglobina y dicen, no, la señora ha ido con anemia, no necesita. Tenemos que entender que cuando tenemos un déficit de volumen, ¿qué vamos a afectar? Vamos a afectar a nivel renal, ¿no? Puede haber una insuficiencia prerrenal, sobre todo por la falta de fluido, Vamos a tener un sangrado que va a generar una pérdida de la estabilidad hemodinámica. Este sangrado hay que tenerlo en cuenta. También la pérdida del sangrado mayor al 1% del peso corporal. Esto es importante. Son datos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, acá tenemos las 4 T's que ya les había referido, 70, 80% según diferentes autores, pero es la mayor parte relacionados con el tono, y hemos visto los traumatismos del canal, que van a un 20%, los restos al 10%, y las coagulopatías son mucho menos frecuentes. Esto ya lo hemos referido, más o menos, la mayor parte de puntos ya los hemos dicho. Por ejemplo, en anomalías uterinas lo que no hemos comentado son los miomas, ¿no? El otro día hemos tenido un mioma de 20 centímetros en el quinto B, ¿no? Que ha entrado una cesárea porque estaba gestando la señora. Al momento de operar, entró el residente, el mioma era previo, está hacia el segmento, pero hacia la parte del cuerpo, y el feto estaba por encima. Al final no le ha alcanzado tela porque ha cortado por encima del mioma, y al momento de hacer la sutura, de la histerorrafia que se tiene que hacer después de la cesárea, no ha podido hacerle el cierre adecuado. La paciente se ha ido en hemorragia y ha terminado en hemorragia, o hemos tenido que activar la clave roja, hemorragia puerperal, y ha terminado en histerectomía. La placenta previa, la que más nos asusta, es básicamente la hemorragia que va a dar a nivel del segmento, porque ahí no tenemos qué vasos coger, ¿no? Es un tejido más de colágeno que de vasos sanguíneos, pero esa parte como está infiltrada de placenta, sangra, y no tenemos dónde poner el punto. Es más complicado. Y ya hemos visto los medicamentos. En trauma, acá lo que no hemos mencionado es, bueno, la cirugía uterina previa, que ya lo hemos visto. Esto de la rotura uterina es importante. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de una cesárea para que ustedes puedan operar o decir que el parto va a ser vaginal o cesárea? Tienen que pasar siquiera 2 años de la cirugía previa, 2 años. Y en último extremo, donde no tienen dónde operar y la paciente está gestando y ya empezó su trabajo de parto, 1 año
3 a 4 meses. Si es menos de 1 año, 3 meses, tiene que ser cirugía porque ese útero se rompe. Y hemos tenido casos de ruptura de útero, ¿no? Con pacientes cesáreas anteriores, menos de año 3 meses, justo tenía año 3 meses y se rompió el útero y tuvimos el problema de que el bebito terminó muriendo y se pudo suturar ese útero, pues la paciente salió bien, pero salió con una hemorragia tremenda. ¿Ok? Acá tenemos como en el trauma tenemos la laceración de cervix y se tiene que suturar porque ahí tenemos ramas de quién están en el cervix. Chicos, la irrigación del útero. Ramas de la uterina, ¿no? Las uterinas. Las uterinas van a irrigar parte de del cervicales, ¿no? Las cervicales y también van a ir hacia la parte, van a ser como un plexo de las partes laterales del útero y se van a unir a las arterias ováricas y van a formar el plexo pampiniforme, ya que es necesario que sepan. Eso ya lo vamos a revisar con mi grupo de práctica. Y acá tenemos la inversión del útero, ¿no? La tracción tan linda con la placenta por acá y ya se queda en este estado y tú quieres regresar o revertir esto, si no te diste cuenta, si lo haces de inmediato, se puede, pero si no, se queda ahí y sangra y sangra y sangra y lo único que te queda es la histerectomía como último recurso, en la inversión uterina. Acá tenemos los restos, solamente era para mostrarles cómo son las placentas subcenturiatas. Ustedes están en su alumbramiento, sale su placenta completa, pero justo no supieron el dato de que la paciente tenía una placenta subcenturiata, es decir, como un segmento con su borde de cordón y estaba para uno de los lados del útero. Entonces, parece que hubiera un alumbramiento completo, pero no, y esto puede ser la causa de la hemorragia. Y también el cotiledón aberrante, ¿no? El cotiledón accesorio acá. Lo vemos con la flechita amarilla. ¿Ok? Listo. Acá tengo. Sí. No, esos tienen que ser prenatal. Por eso el control prenatal es importantísimo, que sea en un lugar donde ustedes garanticen que sea la mejor ecografía, el mejor control, no en cualquier lugar que lo haga cualquier persona, porque luego ustedes van a estar en el juicio, no va a estar el que le hizo la ecografía, ¿no? Entonces, o el que no le hizo, ¿no? Y no la controló así nomás entonces es necesario tener todos estos datos, ¿no? Nosotros en el servicio tenemos la unidad de ecografía, que es una de las mejores, y los colegas nos van diciendo, tienen un lóbulo accesorio y tiene un lóbulo, es una placenta subcenturiata, inclusive el cordón, a veces de implantación velamentosa, etcétera. Todo eso se puede saber por ecografía. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasó con esto? Ya, ahí está. Vamos. Las coagulopatías también es importante tener en cuenta que pueden ser dilucional o iatrogénica, y eso vamos a ver ahora. Alteraciones del sistema de coagulación inducida por grandes volúmenes de líquidos intravenosos. Entonces, hay que tener cuidado cómo ponemos los líquidos. Ahora vamos a ver esto de los fluidos, la reanimación con grandes volúmenes cristaloides. Y los coloides, acá hay que borrarlos. Acá voy a poner un lapicito y voy a poner flecha, a ver, un ratito, pluma, ya. Acá le vamos a poner esto. Coloides no, ¿ya? Justo lo he puesto ahí a propósito para que yo les pueda decir que los coloides no. ¿Quiénes son los cristaloides? Los cristaloides son el cloruro de sodio, el lactato de Ringe, la solución de Harman, etc. Los coloides son la hemacel, la